Buenas noches, te doy la bienvenida a este vivo, a este live que con el patrocinio de Atheros Chile y el auspicio de Laboratorios Novo Nordisk estamos llevando a ti esta noche. Quiero agradecer principalmente a nuestro patrocinio de laboratorio, a nuestro patrocinio de Atheros Chile y al auspicio de Laboratorio Novo Nordisk que nos permite estar transmitiendo contigo. Vamos a empezar a saludar a todas las personas y hoy tenemos una sorpresa especial. Nos acompaña Sofía. Hola, hola. Cuéntanos un poco cuál será tu labor hoy día acá con nosotros. Bueno, yo voy a estar acompañando todo lo que tú compartas por este medio. Además, te invito desde ya a participar en el verdadero y falso que será, para que te mantengas con mucha atención y no te pierdas de nada. ¿Verdadero y falso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. El verdadero y falso va a consistir en 3 preguntas, para las cuales vas a tener 1 minuto para responder. Excelente. Entonces, yo creo que ya es momento de que vayamos saludando personas y justamente Sofía va a estar con nosotros ayudándonos a saber si es que están las personas conectadas y qué tipo de interacción hay. Mientras tanto, escríbenos porque Sofía va a estar contestando todo acá y yo te voy a estar viendo también. Necesito que me cuentes desde ya si se escucha bien. ¿Qué nos dicen? ¿Desde dónde nos están saludando? La idea es que este live sea lo más interactivo posible para pasar a saludar a nuestros invitados. Vamos a empezar a saludar, por favor, a todas las personas, Sofía, saludarlas y ponerle una manito, ¿cierto? Mientras yo ya voy a empezar a invitar a nuestro invitado de hoy, Rodrigo. Brasil. A ver si se puede conectar, Rodrigo. Ya le mandamos la solicitud de unirse. Mira, Juan Pablo de la Hoz dice que se escucha regio. Excelente. Ahí está. Hombre, Rodrigo Alonso Carlesi. Bienvenido. Buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sofía, encantado de conocerte, por lo menos por voz. Hola. Hola, Súper. hola. Oye, y gracias Jaime por esta iniciativa, gracias a la Corporación Atheros Chile y gracias a Novo Nordisk también por su auspicio, ¿no? Bueno, yo estoy una horita más adelante que ustedes, así que para mí es un poquito tarde, me levanté temprano en la mañana, a las 3 de la mañana, A así las que 3 llevo de la 7 mañana. minutos horas. Mira, entonces se agradece el esfuerzo, Rodrigo. Sabemos que estás desde Brasil. No nos salimos del panorama, si es que nos cuentas un poquitito en qué estás allá en Brasil. Bueno, es el Congreso Internacional de la World Obesity Federation, el International Congress on Obesity 2024 que se hace en San Pablo. Y bueno, el día de hoy muy interesante, un poquito de todo, ¿no? Actividad física, alimentación, dieta, tratamiento farmacológico, lo que viene, el tratamiento farmacológico, los beneficios que se han obtenido, ¿no? Con muchos tratamientos, con los últimos tratamientos en cuanto a reducción de problemas de morir, o sea, la gente muere menos con estos tratamientos, muere menos del corazón, ¿no? Y también tiene otras cosas buenas para el hígado, ¿no? Vienen cosas muy novedosas, ¿eh? Se está Perfecto. moviendo el tema del manejo de los pacientes con obesidad, eso es importante, Excelente. ¿eh? Excelente. Oye, muchas gracias entonces por estar con nosotros y vuelvo a agradecer el patrocinio de Atheros Chile y el auspicio de Laboratorios Novo Nordisk para que esto sea posible. La idea de este ciclo de lives es llegar a todas las personas y un poquitito desmitificar las ideas que pueden haber respecto de repente de la obesidad. Y para eso, Rodrigo, te tenemos preparadas unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas que le voy a pedir que nos conteste. Acá nos están saludando, Sofía. ¿Desde dónde nos están saludando? ¿Alguien nos ha dicho desde el lugar que nos ve? No, invito desde ya a la gente a decirnos desde dónde nos están viendo. Sí, así es. Y a estar atentos porque venimos con un verdadero y falso. Donde cuéntanos un poco cómo va a ser la dinámica del verdadero y falso, Sofía. Bueno, el verdadero y falso consiste de 3 preguntas que vamos a hacer, donde el público también va a poder contestar. Yo voy a poner una música y va a correr un temporizador de 1 minuto. Ese es el tiempo que va a tener la gente para contestar. Y al final, cuando el minuto haya pasado, vamos a dar la respuesta correcta a la pregunta. Rodrigo nos va a dar la respuesta correcta. Pero antes Oye, del ¿qué verdadero y me falso. equivoco yo? ¿Ah?
¿Y si me ¿Ah? equivoco yo? Puede ser, ¿eh? Bueno, antes de partir con el verdadero y falso, vamos con las preguntas. Y estas preguntas las tenemos preparadas justamente para ti. Por favor, vayan escribiendo, ¿no? Sofía, nos vais diciendo. Aquí, por ejemplo, nos saluda alguien, Maite. ¿Qué nos dice Maite, Sofía? Desde Iquique nos está viendo Maite, un saludo. Hola, hola Y Joana, qué, es y Joana. qué espectacular, ¿no? Espectacular. Qué buen clima allá. Espectacular. Vamos. Entonces voy a partir, Rodrigo, en honor al tiempo, para que no se nos vaya con la primera Claro. pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué son el colesterol y los triglicéridos? ¿Por qué se habla de colesterol bueno y colesterol malo? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, es un tema bien interesante, ¿ah? Porque todo el mundo, como bien tú dices, habla, tengo el colesterol bueno alto, tengo el colesterol bueno bajo, o el colesterol total lo tengo alto y no sé qué hacer. Bueno, el colesterol y los triglicéridos son un tipo de grasa, ¿no?, que son importantes y son necesarias en nuestro funcionamiento, en nuestra fisiología. El colesterol es importante para la síntesis de vitamina D, es importante para las hormonas esteroideas, para la testosterona, para los estrógenos en la mujer, ¿no? Es importante para la membrana celular, es importante para la bilis, o sea, es precursora de la bilis, y la bilis es lo que hace que las grasas en el intestino pues se puedan, ¿no es cierto?, emulsionar y puedan ser absorbidas. Entonces, el colesterol es un tipo de grasa esencial y los triglicéridos son una buena fuente de energía. Ahora, como son grasas, tú bien lo sabes, nosotros si tú pescas aceite y lo pones en el agua, pues se separan, ¿no? Entonces necesitan unos transportadores especiales en nuestro organismo para poder ser repartidos por las distintas células del organismo. Entonces, esas transportadores, ¿no es cierto?, son los que se conocen como lipoproteínas, es decir, tienen lípidos y tienen proteínas que lo hacen solubles, que puedan estar en el agua, que puedan circular en la sangre sin problema, ¿no? Y entonces hay una que se conoce, casi todo el mundo lo sabe, lo conoce, las LDL, que son las siglas en inglés, ¿no es cierto?, porque son las lipoproteínas de baja densidad y que la gente conoce como colesterol malo, pero que no es malo en sí, porque es el colesterol que se entrega a las células, ¿no? Ok, El hígado produce unas partículas, esas partículas se van delipidando en la sangre y al final terminan estas LDL que entregan colesterol a la célula. El problema es cuando se acumula, cuando hay mucho circulando en la sangre, ¿no? Y ese colesterol en esas partículas, que es lo que más, porque prácticamente el 70% del colesterol en la sangre circula en estas lipoproteínas LDL, cuando supera unos niveles en el tiempo junto a otros factores, se empieza a acumular en las arterias y produce la aterosclerosis, ¿vale? Pero el colesterol, cuando está normal, no genera problemas, ese ok. colesterol LDL. Y el colesterol HDL, en las siglas en inglés, el colesterol de alta densidad, High Density Lipoproteins, es el que se conoce como colesterol bueno. Es decir, ese que son las lipoproteínas que se encargan como de pasar por las células e ir sacando el excedente y llevarlo al hígado para su eliminación. Ujú. Entonces, sabemos que el colesterol total, cuando uno dice tengo el colesterol alto, el colesterol total es la suma del colesterol LDL más el colesterol HDL más el colesterol transportado en otras lipoproteínas, para no complicar la Claro, cosa. Ahí están también metidos los triglicéridos, ¿no?, porque las partículas que van con triglicéridos también tienen un poquito de colesterol. Entonces, yo puedo tener el colesterol total alto porque tengo probablemente el colesterol LDL muy alto, ¿no? Y ujú, lo puedo tener, también alto porque podría darse el caso de que tenga el colesterol bueno muy alto, ¿no? Y el colesterol exactamente. malo o el LDL, a mí no me gusta eso de malo bueno, pero es como la gente lo conoce, tenerlo al revés, ¿no? Entonces, ese es cómo entendemos nosotros cuando uno analiza el perfil lipídico, hay que ver lo que es el LDL y hay que ver lo que es el HDL, pero lo que es importante aquí y lo más importante es que es el colesterol LDL en el que nos fijamos nosotros para manejar el riesgo vascular. Perfecto. Esto está súper bueno y parece que tenemos una pregunta que va un poco en la línea de lo que estamos hablando. ¿Sofía? Sí, Mariela desde Chillán nos cuenta que ella tiene el colesterol y los triglicéridos altos, pero su pareja está bien y comen lo mismo. Ella pregunta qué puede estar pasando. Mira. Bueno, es una buena pregunta, claro. Bueno, uno podría suponer, ¿no es cierto?, que ahí la alimentación a lo mejor no tiene un papel muy importante, ¿no? Y pueden haber factores genéticos. Es decir, el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos es bastante complejo y hay muchas proteínas involucradas. Y cuando hay proteínas hay genes, ¿no? Y por lo tanto puedes tener
pequeños, no es una enfermedad, ¿no? Pero pequeñas, lo que se conoce como polimorfismo genético, variaciones genéticas que ante determinadas circunstancias se expresan. A veces una alimentación no muy... Porque claro, uno dice, yo como siempre lo mismo, comemos lo mismo con la otra persona, pero a lo mejor mis genes no son tan buenos como los de la otra persona, en esa parte solamente, ¿no? Y bueno, y a veces también en la mujer, por ejemplo, después de la menopausia, también se produce cuando hay déficit de los estrógenos, en el hipotiroidismo. O sea, hay una serie de... Cuando tomo algunos medicamentos que pueden interactuar, se pueden expresar algunos genes que pueden hacer que el colesterol y los triglicéridos suban. Pero siempre, y ahí es importante lo que dice esta persona, ¿no es cierto?, de Chillán, es que hay que preguntar por la alimentación, porque la alimentación tiene un papel importante, fíjate tú, más que en el colesterol, que lo tiene en los triglicéridos. Mira, qué interesante, porque justamente se responde muy bien la pregunta, te agradecemos, y nos da el espacio para pasar a la segunda pregunta que te tenemos, Rodrigo, y que dice así: ¿qué relación tiene la alteración de los niveles de cada uno de estos colesteroles, entonces, un poco lo que estabas hablando, ¿cierto?, con la obesidad? Bueno, la obesidad, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no es cierto? Yo creo que es importante hoy por hoy entenderla como una enfermedad crónica, compleja, no es muy sencilla. La gente siempre lo tiende como a encasillar, pues mira, porque come mucho y come mal o porque no se mueve. Es más complejo que eso, ¿no? Y entonces, lo que nos interesa en el concepto de la obesidad es esta gran adiposidad. Tenemos mucho tejido adiposo, tenemos mucho tejido graso. El tejido graso es necesario, ¿no? Nos previene la temperatura, o sea, nos ayuda para la temperatura corporal, tiene un montón de cosas, es reservorio de muchas cosas, ¿no? Pero el exceso no es bueno, ¿no? El exceso no es bueno. Entonces, lo que tenemos claro es que en la obesidad, en el paciente con obesidad, en general, va o se acompaña el aumento de insulinoresistencia, de resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y qué pasa allí? Bueno, que se altera el metabolismo lipídico. ¿Y cómo se altera el metabolismo de los lípidos? Fíjate tú que el colesterol no se toca tanto. El colesterol LDL podría estar normal, incluso podría estar un poquito bajo. Lo que más hay son triglicéridos altos y el colesterol HDL, llamado bueno, bajo. Y eso confiere riesgo vascular, confiere riesgo de hacer problemas vasculares, infarto al corazón, infarto cerebral, etcétera, con los años en esas personas, ¿no? O sea que implica riesgo. Ahora, esto no quiere decir que una persona con obesidad no pueda tener el colesterol LDL elevado, porque hay factores genéticos, poligénicos o no, porque también hay enfermedades del metabolismo del colesterol que son colesteroles muy elevados, ¿no? Estamos hablando de 300, de 400 miligramos de cilitro de colesterol total, sobre todo PSL, que es una enfermedad genética, y puede tener una persona con obesidad también, ¿no? Pero en general, si uno analizara a 1000 personas con obesidad, lo que vamos a ver principalmente es lo que se llama dislipidemia aterogénica, que es la, ¿no es cierto?, asociada, que es triglicéridos altos, colesterol HDL bajo y el colesterol LDL normal. Pero aquí hay que decir una cosa: lo que estamos midiendo nosotros es el colesterol en estos transportadores. Yo siempre le digo, imagínense que hay taxis, ¿no? El taxi en la calle, y uno va con más pasajeros que otro y uno fuera capaz de medir los pasajeros. Bueno, aquí medimos el colesterol. Pero estas partículas en los pacientes con obesidad, en los pacientes con diabetes, en los pacientes con resistencia a la insulina, son LDL pequeñas y densas, son chiquititas. Entonces hay muchas chiquititas, ¿no? Es que hubiera muchos Fiat 600 chiquititos, así llevando gente, ¿no? Mucha gente. Y esas lipoproteínas pequeñitas son las más aterogénicas, son las que más se depositan, son las que más permean la arteria y son las que más generan problemas de aterosclerosis. Por eso estos pacientes con obesidad, con diabetes, con resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿no es cierto?, hacen mucha aterosclerosis, porque tienen estas partículas pequeñas y densas, que son muchas, que se depositan, sumado a los triglicéridos altos, sumado al colesterol HDL bajo. Perfecto. Yo creo que se responde súper bien. En el fondo, lo que está diciendo Rodrigo, yo les invito a todas las personas que están conectadas, que parece que son muchas en este momento, Sofía, ¿verdad? Sí, tenemos mucha gente conectada. Quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a hacer sus preguntas. Exactamente, esa es la invitación, a hacer sus preguntas y también a poner mucha atención a nuestro expositor, a nuestro invitado, porque fíjate que está como dando pautas para
el verdadero y falso, ¿no, Sofía? Parece que lo que habló Rodrigo ayudaría a contestar lo que tenemos para después, ¿o no? ¿Puede ser? Exactamente. Es muy importante que presten atención a todo lo que estamos diciendo porque nos va a servir para el verdadero y falso del día. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Rodrigo, si es que hacemos esta instancia donde podemos compartir mucho más con las personas y podemos plantearle preguntas que te tenemos preparadas y tú nos tienes que dar la respuesta final, la del experto, pero primero vamos a dejar un espacio de tiempo para contestar. ¿Qué te parece? Me Te parece voy muy a bien. leer el primer verdadero y falso. Entonces, a todas las personas, atención, porque la metodología, nos decía Sofía, del verdadero y falso, la vamos a repetir para los que se están conectando recién, va a ser la siguiente. Vamos a hacer 3 preguntas para las cuales vas a tener 1 minuto para responder. Primero la primera pregunta, 1 minuto la respuesta. La segunda pregunta, 1 minuto la respuesta. Y así también con la tercera. Yo voy a poner un cronómetro que va a tener una música. Cuando esta música termine de sonar, el tiempo se va a ver acabado. Y nos van a dar la respuesta de la pregunta. A ver cómo va a estar esta misión entonces, Sofía. Vamos con la primera pregunta del verdadero y falso, que dice así. ¿Los cambios en la frecuencia y las porciones de alimentos pueden afectar los niveles de colesterol y triglicéridos? Y empieza. Vayan contestándonos por acá, yo voy leyendo, pero Sofía nos va a ir leyendo qué nos dice cada uno. Mientras tanto suena, Repite la pregunta que no la escuché vamos muy a bien. repetir la pregunta. Sofía, por favor, repite la pregunta. Los cambios en la frecuencia y las porciones de algunos alimentos pueden afectar a los niveles de De colesterol y algunos alimentos. triglicéridos. De algunos alimentos, claro. Exactamente. Nos saludan desde Concepción, al parecer. Dice mucha bulla, pero es que el doctor Alonso está en Brasil, está un poco lejos, así que está por eso probablemente. Los cambios en la frecuencia y las porciones de algunos alimentos pueden afectar los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Verdadero o falso? ¿Cuánto nos queda, Sofía? Verdadero, dice Paola y Claudia. Ya, perfecto. Quedan 5 segundos. Ah, ahí parece que nos sonó la misión imposible y tenemos otra respuesta más. ¿Qué nos dice? Verdadero dicen por acá, verdadero, Verdadero. verdadero, y se acabó el tiempo. Ah, ahí está. Mira, todas las personas. Hay una tendencia a decir verdadero. ¿Qué nos dice Rodrigo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, mira, esa es la típica pregunta que podría tener muchas respuestas. Pero sí, no, efectivamente, claro, porque uno podría decir, oiga, no, pero efectivamente un aumento, por ejemplo, en el aporte calórico, o sea, que significa porciones más grandes de algunos alimentos, sí podría afectar los niveles de triglicéridos principalmente y un poquito los de colesterol, ¿no? Eso es así. Algunos alimentos son ricos en colesterol, son ricos en grasas saturadas. Algunas grasas, no todas las grasas saturadas son malas, pero algunas grasas saturadas hacen que los niveles de colesterol aumenten y la grasa saturada uno la consume, ¿no? Entonces, es cierto, es verdadero que el aumento en la frecuencia... Ahora, no porque hoy día me comí una torta me subió el colesterol mañana, que quede claro, ¿no? Es decir, es una Bueno, cosa eso que lo diga. sostenida en el tiempo, ¿no? El metabolismo es bastante más complejo que eso. Perfecto. Ahí quería aprovechar la oportunidad, ¿cierto?, de comentarte que tú podríamos hablar de algunos alimentos, tú ya nombraste algunos, ¿no? Pero que tú dijeras que son particularmente así, por ejemplo, para el LDL, ¿qué alimento? Para los triglicéridos, ¿qué alimento? Y te Mira, gustaría preguntar, ¿qué pasa con el HDL? ¿Tiene relación con los alimentos o no? sí, si yo como mucha grasa, el HDL va a subir el LDL y va a subir el HDL. Eso es Ya. así. Y sube también los triglicéridos. Los triglicéridos en general son muy sensibles al aporte calórico, a la cantidad de energía que yo consumo, ¿no? También de los azúcares, de los ultraprocesados, de las grasas. Entonces, porque es un reflejo. Cuando tú consumes grasa, prácticamente lo que estás consumiendo son triglicéridos. El colesterol en los alimentos es bastante menor. Entonces, por eso los triglicéridos se disparan mucho más que el colesterol. El colesterol puede modificarse. El colesterol, fíjate tú que también, y eso es un tema importante, no sé si viene una pregunta después o no con la pauta keto o la dejamos para después, pero yo creo que ahí viene una respuesta que es interesante con el tema del colesterol. No, tenemos tiempo, si quieres Tenemos cuéntanos un tiempo. poco de Te keto. lo digo. Sí, claro, porque estamos viendo que a ver, la pauta keto es una pauta que se usa mucho y no hay no hay una sola pauta keto, hay múltiples pautas keto, ¿no? Ya saben que para hacer una pauta keto
el aporte de carbohidratos tiene que ser menos del 20% de las calorías totales, es decir, menos de 50 gramos para unas 2.000 calorías de carbohidratos, para empezar, para hacer cuerpo cetónico. Y entonces, si yo quito algo, tengo que agregar algo. Entonces, en las pautas keto, ¿qué es lo que se agrega? Grasas. Perfecto. Grasa. Entonces, el 70% del aporte de la energía es grasa. Las proteínas quedan más o menos iguales y bajamos los carbohidratos. Y entonces, claro, tú la grasa, hay grasa pues, más buena que otra. O sea, si yo me como una palta, la grasa de la palta es una grasa buena, es saludable, el aceite de oliva es saludable, los frutos secos saludables, pero son alimentos muy calóricos, ¿no? Y entonces, claro, está la grasa de las carnes, ¿no? Que es grasa saturada. Como ya dije, la grasa saturada, no toda la grasa saturada es igual. Hay una que es no tan buena y esa que no tan buena es la más frecuente en los alimentos de origen animal. Entonces, claro, si yo meto mucha grasa de origen animal de este tipo, por ejemplo, puedo tener algunas personas que les suba el colesterol, LDL, otras no. Y esto es un tema importante porque la gente dice, no, esto no produce nada, que hay. Entonces, no, hay personas que les va a subir. Yo he visto pacientes que llegan con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar con 400 colesterol, personas jóvenes, y cuando yo les pregunto y me dicen, estoy haciendo una pauta keto hace 2 meses, dejan de hacer la pauta keto y el colesterol le bajó de 400 a 180. ¿Entiendes? ¿A todo el mundo le va a pasar? No, pero hay que estar atentos, porque pueden verlo. Entonces, siempre que vean, los que sean colegas que están aquí escuchando, siempre que vean a una persona que hace mucho ejercicio o que tiene obesidad y que quiere perder peso, pregúntale si está haciendo alguna pauta keto, porque es importante ese tema, ¿no? Perfecto. Y es un tema muy que está en boga, porque los estudios han demostrado que a corto plazo para perder peso sirve, eso está claro, al reducir los carbohidratos voy a perder peso, pero ya más de 6 meses ya se iguala el efecto en la pérdida de peso que las otras pautas, que la restricción calórica, que una dieta mediterránea con restricción calórica, que son mucho más saludables porque han demostrado beneficios cardiovascular, que estas pautas no han demostrado. Perfecto. Yo creo que has dado muchas pautas con respecto a eso y te lo agradezco porque hay mucho mito con respecto a las pautas keto y de repente de manera irresponsable algunas veces se hace a la usanza de lo que se encuentra en internet. Siempre es bueno Claro, o las redes consultar. sociales. O sea, yo siempre he dicho que uno lo puede hacer, pero tiene que ser asesorada por gente que sepa hacer una pauta keto, por nutricionistas que sepan hacer pautas de este tipo. Perfecto. Vamos a pasar entonces, ¿cómo está la participación, Sofía? Tenemos mucha gente viendo. Nos cuentan que nos están viendo desde Los Ángeles y mandan una Mira, bandera de Brasil también. está la Jesús Tai, que está en Brasil, aquí, la María Jesús. Mira, espectacular por eso, súper. Estamos entonces a tiempo para pasar al segundo verdadero y falso. También invitar a toda la gente que está viendo a hacer sus preguntas, a que las escriban aquí en la sección de comentarios. Tenemos un gran invitado y aprovechemos la oportunidad de preguntarle cosas, esas que yo pensé y que he escuchado en redes sociales y que estoy empezando a lo mejor a hacer de manera no tan responsable. Aprovechemos la oportunidad de preguntarle a nuestro invitado. Jaime, perdón, una cosa que te pregunté, claro, otros alimentos que pueden afectar los niveles, el alcohol. Te lo Aquí iba a no preguntar, voy a tirar te lo iba a piedras, preguntar. aquí no voy a tirar piedras, ¿eh? No voy a tirar piedras en el tejado que me va a caer. Acá, Pero claro, el agua, alcohol, por si acaso, agua. eso es agüita, eso está bien. Yo tengo la caipiriña aquí al lado ahora para más rato, ¿eh? Pero el alcohol es un inductor, claro, produce aumento de triglicéridos en sangre, es una de las causas importantes de hipertrigliceridemia, de nivel elevado de triglicéridos en nuestro país, ¿eh? Perfecto. Y hay más saludos, parece, ¿desde dónde, Sofía? ¿Tú estás viendo ahí? Desde la comuna del Monte. Del Monte, ¿dónde queda eso? Por favor, Al Claudia monte. Contreras. Será El Monte, el Monte. Ahí nos está diciendo. Y alguien que nos Mira, dice aquí, estoy tomando omega 3, 2 al día. ¿Es bueno, Rodrigo? entiendo que es una pregunta. Bueno, mira, los Sí. omega 3 es una muy buena pregunta. Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados. Las grasas hay saturadas, que son las de origen animal, es decir, que las cadenas son más rígidas, ¿no? Por eso, yo siempre lo digo, el cerdo es rígido, ¿no? Porque tiene grasa saturada, y el pez no es rígido y se mueve porque tiene grasa poliinsaturada, ¿no? Y nosotros tenemos grasa de todo. Es decir, si a mí me analizaran la grasa, yo soy un reflejo de lo que como principalmente. Voy a tener grasa saturada, grasa insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, etc. Bueno, los omega 3 son grasas poliinsaturadas de origen marino, ¿no? También las hay de origen vegetal, pero estamos hablando de origen marino.
Y los estudios muy antiguos demostraron que se usaban, que bajaban los niveles de triglicéridos. Bien, cuando se toman en dosis alta, en dosis alta. Luego demostraron que la gente que comía pescado, en estudios muy antiguos, tenían menos eventos cardiovasculares. Estos son los estudios de los finlandeses y de los de Groenlandia, hace muy antiguos, ¿no? Y se empezaron a hacer estudios para ver si yo suplementaba omega 3 reducía la probabilidad de hacer una enfermedad cardiovascular, de hacer un infarto en el tiempo. ¿Y qué pasó? Que se han usado distintos estudios en distintas poblaciones con diabetes, sin diabetes, con enfermedad cardiovascular, sin enfermedad cardiovascular, y los omega 3 que hay disponibles actualmente en Chile no han demostrado ese beneficio de reducir eventos. ¿Que bajan los triglicéridos? Sí. ¿Que reducen eventos? No. Hay un solo ácido graso poliinsaturado que no está disponible en Chile, que demostró beneficio cardiovascular en un estudio publicado hace unos años atrás, que es uno de los ácidos grasos que es muy puro, pero no lo tenemos en Chile, ¿no? Entonces, bueno, que es prácticamente, que sería como un fármaco, ¿no? Prácticamente, ¿no? En cambio, lo que tenemos aquí, lo que estamos usando habitualmente cuando uno compra cápsulas de omega 3, también es cierto que ahora ha mejorado mucho la industria de producción de omega 3, porque hasta hace un tiempo uno compraba y no sabía qué es lo que estaba tomando, pues si eran de anchoas, si eran de no sé qué pez de quemar, o eran mezcla de peces, ¿no? Entonces no sabíamos ni la cantidad. Ahora eso está mucho mejor, pero vuelvo a decir que los omega 3 que tenemos en Chile actualmente, que son los que ha habido en muchos países, ¿sabes? Y todavía hay muchos países, no han demostrado beneficio cardiovascular. Sí reducen los triglicéridos cuando se toman en dosis de 4 gramos al día. Ahora se está usando también para el tema de la memoria, porque uno de los ácidos grasos, el DHA, también ayuda al desarrollo, sobre todo ayuda al desarrollo en los niños de la parte mental, de la parte del sistema nervioso central. Entonces también se está usando, mucha gente lo toma por el tema bueno, si puede tener algún efecto importante en la memoria, el DHA. Bueno, no hacen daño si se toman correctamente. No va a bajar el colesterol, también hay mucho mito porque la gente dice toma el omega 3 para que me baje el colesterol. El omega 3 no afecta los niveles de colesterol en sangre, no lo afecta. Perfecto. Tenía tu pregunta, Sofía. Jesús está y parece que nos preguntaba algo bien interesante. Ahí dice, Sí, perdona. tenemos varias preguntas. Jesús está y pregunta qué opinas sobre el aceite de coco, y además tenemos otras preguntas acerca de los últimos métodos para bajar de peso, por qué la inyección es excesivamente cara y cuál es su opinión acerca del ayuno. Ya, Bueno, perfecto. eso se escapa del tema de los lípidos, pero el tema del aceite de coco es interesante, ¿eh? ¿Sí? Porque el aceite de coco, hay distintos aceites. Yo siempre hace muchos años decía, el aceite de coco es bueno para la piel, para tomar el sol y para el pelo, ¿no? Eso es. Pero claro, después empezaron a aparecer, y esto tiene muchos componentes de la gente que hace, por ejemplo, más veganismo o vegetarianismo, ¿no? Que consumen aceite de coco. Bueno, el aceite de coco tiene una composición, vuelvo a decir lo mismo, en ácidos grasos saturados, que va a depender mucho de esa composición, el impacto que va a tener en nuestros niveles de lípidos. Hay estudios realizados en Centroamérica donde el aceite de coco se usa muchísimo, ¿no? Donde han demostrado que el efecto no sería tan nocivo, ¿no? En cuanto a la alteración de los lípidos. Nosotros hicimos hace mucho tiempo un estudio donde usábamos, no era aceite de coco probablemente tal, pero era uno de los componentes del aceite de coco que demostramos que sí subía los niveles de colesterol LDL. Entonces yo creo que esto es como todo, depende de la cantidad que se consuma. Claro, nadie está consumiendo litros de aceite de coco al día, ¿no? Una vez se le echa un poquito al que se lo usa mucho para las pautas keto, ¿no? Que le echan para el café o cosas así, eso no va a generar un problema principalmente. Ahora, si yo tuviera de base niveles de colesterol elevado, por ejemplo, sí me preocuparía de reducir ese tipo de grasa. Perfecto. Súper. Mira, vamos a pasar al segundo verdadero y falso. Por supuesto que el tiempo nos avanza, así que vamos a pasar a este, que a mí me interesa muchísimo, Rodrigo. Esta pregunta me interesa mucho y quiero invitar a todas las personas a que participen. Vamos a dejar el minuto, como nos ayuda Sofía a hacerlo, y vamos a plantear la pregunta. Aquí va. Atención a todos. Este es el verdadero y falso. ¿Todo paciente con obesidad tiene el colesterol alterado? Empezamos. Tic-tac, 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 tic-tac. Y la musiquita. La musiquita, ¿qué te parece? ¿Se escucha? Bueno, luego Jaime, en los últimos minutitos hablamos de lo que preguntaban del ayuno, del tratamiento y todas estas cosas, aunque se escapa un No hay poquito. ningún problema. Bueno, dar un poquito Las personas están respondiendo ahí, dicen no, pero de verdadero y falso entendemos que será falso, ¿no? falso, claro.
Sofía, ¿cómo es la metodología entonces de respuesta? Aquí los invito a señalar si la afirmación que se dijo anteriormente es verdadera o falsa. Y nos queda el tiempo que dure la musiquita. ¿Y puedes repetir la aseveración, Sofía, para los que están uniéndose recién? ¿Todo paciente con obesidad tiene el colesterol alterado? Queda un poquitito de tiempo todavía, vayan contestando. Eso no, 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 que son por lo menos 4, lo intentamos como falso. Entonces tendríamos como una tendencia a responder eso. Y se acabó el tiempo. ¿Qué nos dice nuestro experto? Falso, pues efectivamente, como lo dije inicialmente, los pacientes con obesidad pueden tener incluso un colesterol normal, ¿no? Perfecto. Otra cosa es la composición de esos colesteroles, pero la pregunta era más el colesterol total y puede ser, Exactamente. puede ser alto, puede ser normal, puede ser bajo, ¿no? Rodrigo, y también aprovecho la oportunidad de preguntarte, porque a muchos pacientes que me ha tocado ver, por lo menos que esta obesidad evidente no la tienen, pueden tener una obesidad en composición corporal, por ejemplo, que lo hemos comentado mucho en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa al revés también? Ya nos queda claro que no toda la persona con obesidad tiene el colesterol alterado. Y al revés, ¿todas las personas delgadas tienen que tener necesariamente el colesterol normal? No, efectivamente, cuando tú ves pacientes con hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, son pacientes con una enfermedad genética, en general es gente delgada, por gente que se cuida mucho de la alimentación desde pequeñito, y esas personas tienen un colesterol porque es una enfermedad genética, tienen una patología genética que hace que el colesterol se les exprese desde el nacimiento, ¿eh? Perfecto. Entonces, en general, si tú pescas a la población general, vamos a ver una gran distribución y los niveles se van a mantener en ciertos rangos, ¿no? Pero tenemos estas excepciones, ¿eh? Perfecto. Y parece que nos salen ahí otra pregunta que vuelve a acelerarse lo que dijimos y nos queda todavía un espacio antes del último verdadero y falso para hacerla. ¿Cómo es esa pregunta, Sofía? Tenemos una pregunta anterior que nos hicieron que dice, ¿qué es más grave, el colesterol alto o los triglicéridos? Mira qué interesante. Bueno, el tema de gravedad yo te diría que puede tener una implicación mayor en el futuro, porque no es una gravedad inmediata, ¿no? Es decir, el colesterol elevado, el colesterol LDL elevado, se asocia a mayor riesgo, bueno, se asocia, es causa, que no le voy a decir que se asocia, es causa de aterosclerosis y por lo tanto es causa de infartos al miocardio. Y eso una persona se puede morir de un infarto, ¿no? Y eso es así. Y los triglicéridos elevados, el riesgo no es tanto para el corazón, que podría tener un impacto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando está muy, muy, muy elevado, un riesgo de pancreatitis, o sea, afecta al páncreas, es otro órgano, y entonces también una persona se puede morir de pancreatitis, ¿no? Pero, claro, la evidencia en cuanto a enfermedad cardiovascular es más para el colesterol LDL o los lipoproteínas que llevan colesterol de ese tipo. Perfecto. Y la segunda pregunta dice así, ¿qué tan beneficioso es hacer ayunos de 14 a 16 horas? Bueno, es un tema interesante también porque el ayuno intermitente se puso de moda en el año 2016, el otro día lo estuve revisando y dice que en el año creo que 2017-2018 estuvo en el top 10 de la búsqueda en Google, de ayuno intermitente, y que el concepto de ayuno intermitente es un concepto paraguas, ¿sabes? Porque hay múltiples tipos de ayuno intermitente, está la restricción de horas en el día, ¿no? Que yo solamente como en 8 horas y dejo de comer en el resto de las horas. Está aquello en que digo, bueno, hoy ayuno, como menos de un porcentaje de las calorías y al día siguiente como ad libitum lo que quiero o hasta donde puedo. Entonces, mira, los estudios que se han hecho, hay hartos estudios, ¿eh? Entonces, cuando uno ve en la globalidad, porque uno se puede perder en esto, ¿no? Entonces, si uno va a comparar, y cuando uno compara el ayuno intermitente con la restricción calórica, por ejemplo, con la dieta mediterránea con restricción calórica, el beneficio en el peso es bastante discreto, lo hay, pero es bastante discreto, ¿no? O sea, no es una cosa que, oh, mira que... Entonces hay personas que les funciona muy bien, eso es cierto. Y hay personas que no les funciona y te dicen, no me funcionó, le hice el ayuno y no me funcionó. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante, funciona cuando hay restricción calórica, eso sí, pero es importante siempre hacerlo con alguien con una dietista, nutricionista que sepa hacer estas cosas porque tiene que suplementar muy bien algunos nutrientes. Hay que meter una cantidad de proteína diaria que si yo restringo todo a 6, 8 horas, no voy a poder comerme la cantidad de proteína que necesito comer en el día. Entonces, uno va viendo qué es lo que le funciona, ¿eh?
pero, o sea, que tiene impacto en el peso se ha estudiado, que tiene cosas que se está estudiando, ¿no es cierto?, para cosas metabólicas también es cierto, pero cuando uno se puede las comparar, cuando hay tantos estudios con tantas cosas divergentes, se hacen los famosos metaanálisis, que metemos todos estos estudios distintos y vemos qué es lo que sale, ya ahí la cosa se empieza como a igualar con otros tipos de Claro. pautas. Entonces, al que lo hace bien, al que le sirve y le funciona, Exacto. porque dice, mira, yo siempre, el ayuno se hace incluso con temas religiosos, o sea, que hay cosas que se Exacto. Claro. Sí, del ayuno intermitente da para hablar mucho, da para es un hablar tema mucho. aparte y también tiene su lado polémico, como tú dices, porque algunos ayunos muy mal hechos podrían generar más problemas que beneficios. Así Exactamente. que, súper, mira, y nos queda un último verdadero y falso, y te lo vamos a plantear, Rodrigo, para que nos ayudes a contestarlo, siempre con nuestro espacio a preguntas y todo. Vamos a, antes de esa última pregunta, hay una opinión ahí, Sofía, si nos puedes ayudar. Desde el punto de vista nutricional, el ayuno intermitente tiene resultados cuando existe déficit calórico. Al final de esto, el ayuno es solo una organización horaria. Bueno, Sí, es que sí, cuando uno muy revisa, fíjate tú correcto. que dentro es que claro, tiene otro nombre, uno le llama ayuno intermitente, pero cuando uno revisa la literatura anglosajona, te dicen, ¿no?, que el concepto es un concepto paraguas, donde uno mete muchas cosas. Entonces está el ayuno de días alternos, está el 2-5, en algunos casos la semana es el límite y en otra cosa es el día. Cuando hablamos de la Exacto. restricción horaria en el día, es el día. En el otro es la semana, ya son días de ayuno. Entonces es un tema que hay distinto, no es uno solo, Es no es uno solo. distinto. Pero es cierto que yo creo que siempre, yo siempre digo lo mismo, si yo hago un desayuno, imaginémonos en Chile, la marraqueta con palta al desayuno, ¿no? Claro, si eso desaparece, yo esas calorías no las voy a meter ni en el almuerzo, no las voy a agregar, eso desapareció. Entonces al fin y al cabo, como menos horario, ¿no es cierto?, pero también estoy haciendo restricción. Claro. Interesante. Y hay una pregunta sobre algo muy interesante que es la actividad física. ¿Qué nos dice Caro? Ella nos pregunta si caminar ayuda a reducir el colesterol. Bueno, caminar, la actividad física es buena por múltiples factores para la salud humana, no solamente para la cardiovascular, para la mente, para los músculos, para los huesos, para el corazón, para qué sé yo, para todo. La actividad física de forma regular siempre es buena. Lamentablemente no siempre tenemos los tiempos para hacerla. Y todo tipo de actividad física es buena, porque también está esta controversia si qué es mejor, si el aeróbico, si el ejercicio de pesa. Todo ayuda. Correcto. Y las combinaciones son buenas. Y aquí María Jesús ya sabe que presentaron un estudio donde se sabe que si yo junto las horas de todo día, también han demostrado beneficios en el fin de semana si no puedo hacer en el resto de la semana. Bueno, todo ayuda. Ahora, en los lípidos, el impacto más importante no es sobre el colesterol total ni el LDL, sino es sobre el HDL, porque puede subir el HDL y bajar los triglicéridos por el impacto que tiene sobre la actividad metabólica del músculo y el tejido adiposo. Pero sobre todo sobre el colesterol HDL, que es de las pocas cosas que suben el colesterol HDL, el La colesterol actividad bueno, física. es la actividad física. Buenísimo. Bueno, pasemos entonces al último verdadero y falso. Te lo voy a dejar planteado y vamos a dar el tiempo para la respuesta. Nos van escribiendo aquí abajito, verdadero o falso. Ahí va. ¿Es muy importante medir el perfil lipídico en una persona que vive con obesidad? Por favor, conteste. ¿Y cómo vamos? ¿Alguien nos contesta, Sofía? Ninguna respuesta todavía. Todavía está. Vamos a plantear de nuevo la pregunta entonces. Quedan Ahí 2 parece que minutos. la cosa empieza a cambiar. Verdadero, dice Verdadero. Paola, Muy bien. Martín Joana, verdadero, Alejandra, muchos verdaderos estamos viendo. Mira, Monona Moda también nos dice verdadero y la pregunta la vuelvo a plantear para quienes no lo escucharon. ¿Es muy importante medir el perfil lipídico en una persona que vive con obesidad? Mientras se nos acaba la música, te invitamos a seguir contestando. Uno nos pone sí, el otro nos pone B corta, de verdadero, ¿cierto? Y Rodrigo también nos va a referir porque este es un live dirigido a todas las personas, por lo tanto pudiese ser que el término perfil lipídico es poco entendible y vamos a pedir que también nos explique eso. Bueno, sí, ya respondo, ¿no? Sí. Ya estamos para la respuesta, sí. Estamos ya. Bueno, la respuesta es verdadero, efectivamente. Cuando uno habla de perfil lipídico, se refiere a la medición, lo que se hace en Chile de momento es colesterol total, triglicéridos, HDL, colesterol LDL, que se calcula por una fórmula o se puede medir directamente, y el colesterol no HDL.
que es un Un concepto cálculo. que nos dice que todo el colesterol transportado por distintas lipoproteínas, no solamente el LDL, pero que no es el colesterol bueno, como que lo sacamos. Y ahí hay otras lipoproteínas que también son aterogénicas, que no hemos hablado de ellas, pero que también son y que cada vez tienen un impacto mayor, y el conocimiento de eso ha implicado el desarrollo de nuevos fármacos para reducir ese riesgo. Entonces, pero eso es lo que medimos habitualmente. Habitualmente se mide en ayunas. Es cierto que en otros países, en Europa, por ejemplo, ya no es necesario el ayuno para el perfil lipídico, pero si te sale alterado te dicen va a tener que hacerlo en ayuno igual. Bueno, aquí en Chile lo piden en ayuno. Entonces, al final, el ayuno de 10 a 12 horas, y entonces vemos cómo está este perfil. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo creo que en toda persona, no solamente en la persona con obesidad, pero como estamos hablando de obesidad, con mayor razón, porque tenemos que ver el riesgo vascular de esa persona. O sea, el paciente con obesidad tiene riesgo de diabetes, riesgo de hígado graso, riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de morir, entre otras cosas. Entonces, el riesgo cardiovascular. Y entonces, para eso necesitamos cómo está su colesterol LDL, porque finalmente eso es lo que vamos a manejar, ¿no es cierto? Entonces, si una persona con obesidad tiene alto riesgo, porque además fuma, porque además tiene hipertensión, porque además tiene diabetes, entonces ese LDL, que podría estar normal, como les dije yo, podría estar en un valor de 110, 120, pero si ya tiene diabetes, ya es de alto riesgo y por lo tanto tenemos que bajarlo, aunque esté considerado normal ese valor. Pero eso es muy Porque el importante. beneficio se obtiene al bajar ese colesterol y mantenerlo en el tiempo, o sea, el tratamiento permanente. Le dejamos un tratamiento para bajar ese colesterol y mantenerlo permanente. Si es una persona que tiene un LDL de 110, que sería normal, o sea, un valor normal, y no tiene ningún otro factor de riesgo, entonces le daremos las recomendaciones de alimentación, le ayudaremos en el tema del peso a bajar con los fármacos nuevos, con la alimentación, la actividad física y con los nuevos fármacos, si es posible, o con los fármacos que hay varios. En Chile tenemos muchos fármacos para tratar a los pacientes con obesidad, y entonces dejaremos el colesterol tranquilito porque no es un problema ahora. ¿Entiendes? Pero por eso hay que medir el perfil lipídico en los pacientes con obesidad para calcular, para ver su riesgo vascular y cuál es la meta que nos vamos a poner en ese colesterol, también en la glucosa, también en la presión arterial. Nos dejaron una pregunta aquí. Dice así, si hiciera un cambio en la alimentación, ¿cuánto tiempo tardaría en tener colesterol y triglicéridos normales? Mira, en general, en el tema de la alimentación, pero claro, habría que hacerlo muy bien, ¿eh? Pero con un mes uno ya podría ver un impacto en los niveles. Lo que pasa es que eso hay que sostenerlo en el tiempo. Es decir, y en general, por ejemplo, en el tema del colesterol, más que los triglicéridos uno come menos, toma menos alcohol, cambia algunas cosas y los triglicéridos bajan más rápido. Así que no hay un problema genético de base importante, ¿no? Pero en el colesterol es mucho más estable, es mucho más lento ese cambio, ¿no? Entonces tendría que comer como muy mal. Imagínate que yo comiera, no sé, el huevo es un buen alimento saludable, es un buen alimento rico en proteína, pero tiene colesterol y hay personas que ese colesterol de la yema lo absorben más que otras y no sabemos quién es quién. Entonces hay personas, yo tengo que decir, mi doctor, yo me tomo 4 huevos todos los días y se hacen los niveles y sale el colesterol alto y a otros no les pasa nada. Pero al que le sale alto, se lo tengo que restringir, evidentemente. Y entonces eso le damos un tiempo de un mes, 6 semanas, 8 semanas si queremos, pero haciendo la restricción y viendo si es sostenible en el tiempo para ver el impacto en los niveles de perfil lipídico. Mira, O con la gente que hay gente que es muy carnívora y come mucha carne roja no todos los días, pero 4 o 5 veces a la semana. Pues entonces, en el Chile le gusta mucho la carne roja, ¿no? Y eso tiene más grasa, pues entonces, vuelvo a decir lo mismo, no es que sea un impacto directo, sino que hay factores genéticos que a veces no conocemos, que se podrían medir, porque hay muchos test que se van a dar a Estados Unidos y aquí en Chile, qué sé yo, que te miden estos riesgos genéticos, ¿no? Y algunos están asociados con la alimentación y yo podría decir, mira, lo tengo o no lo tengo, pero claro, es costoso y se usa más para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, perfecto. Oye, bueno, yo esperé que esto nos pasara, que el tiempo se nos iba a hacer poco, Rodrigo. Teníamos programado 40 minutos o un poco más de eso y ya llevamos 45. Así es que, mira, nos empiezan a agradecer, hay como saludos de agradecimiento, Sofía, si nos puedes ayudar. Qué interesante, muchas gracias. Excelente. Bueno, yo quiero aprovechar entonces la oportunidad de agradecer primero entonces a ti, Rodrigo, por hacerte el tiempo, ¿cierto? Estás allá en Brasil en un congreso tan Ahora, me espera importante, la caipirinha. pero empezaste a hacerlo. Ahora sí, el premio, el premio. Cuidado con los triglicéridos, Rodrigo, Los ¿cierto? tengo normales. Yo tomo mi pastillita hace tiempo ya, si tengo mis niveles normales, me cuido un poquito.
Perfecto. Ahí nos saludan y quiero aprovechar de agradecer también a Ateros Chile, la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, de la cual Rodrigo es el presidente, que también hay que decirlo, que nos está patrocinando, y también a Novo Nordisk, laboratorio que nos está auspiciando para poder llevar hasta ustedes esto. Saludamos a todas las personas, maravilloso, muy claro, dinámico, interesante, nos dice Caro Sando. Raúl Gallego está ahí, nos está saludando. Hola, se pasaron, Jesús está ahí. Hay como corazones, aplausos, agradecimiento. Así que quiero agradecer especialmente a Sofía, que nos acompañó por primera vez y que Eso. realmente permitió que no se me escaparan algunas preguntas muy interesantes que van pasando y no las veía. Entonces, esto nos ayuda mucho la interacción y estoy muy contento de este resultado. Un saludo grande para ti, Rodrigo, y a Muchas todas las gracias, personas que se unieron. saludos a todos. Oye, queda pendiente otro live yo creo que es un tema interesante, ¿ah? El otro motivo, pero para hacer algo de las dietas y de las cosas nuevas, pues hay cosas interesantes. Derribar Por los supuesto. mitos, las realidades de las distintas pautas que se usan y que todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Si eso nadie ha dicho lo contrario, ¿eh? Muchas gracias, Jaime, ¿eh? Y Sofía, y a todos los que nos escucharon esta noche, pues. Y me espero una caipirinha muy rica, ¿eh? Ya, bueno, buenas noches para ti allá en Brasil, Adiós, a adiós. todas las personas que se unieron, un gran saludo, muchas Un gracias por abrazo, ¿eh? unirse y este live queda grabado, lo vamos a poder ver todas las veces que tú quieras acá en mi cuenta de Instagram. Hasta Chao, luego. Chao, chao. chao.